Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustavitator y hoy vamos a conocer 7 aspectos en los cuales se destaca este nuevo Motorola G60S y 3 motivos por los cuales realmente consideraría comprarlo o no. Así que sin dar más vueltas, ¡vamos al video! El primer aspecto en el cual se destaca este nuevo teléfono de Motorola es en su diseño, ya que posee una carcasa completamente plástica que es impermeable pero con resistencia a salpicaduras, no es sumergible. Podemos ver también que posee una protección en la bandeja de la micro SD. Se agradece a la empresa de Motorola el hecho de haber diseñado en la parte trasera una textura que lo hace tanto agradable al tenerlo en la mano como al observarlo, ya que genera cierto patrón de colores cuando le impacta la luz. A todo esto se le agrega que viene de fábrica con una funda protectora de silicona semitransparente que le agrega un plus de protección. El segundo punto es su gran pantalla de 6,8 pulgadas con tecnología IPS y HDR+, con una tasa de reflejo máxima de 120 Hz, la cual se puede setear en 60 y también adaptativa, la cual nos va a generar cierto ahorro de batería, ya que el teléfono va a gestionar automáticamente el refresco de la pantalla de acuerdo al tipo de aplicaciones que estemos utilizando. La interpretación de los colores es realmente muy buena siempre y cuando lo miremos de forma perpendicular. Además tenemos opciones interesantes como brillo adaptable, fondos de pantallas animados, elegir qué aplicaciones queremos ver en pantalla completa, pantalla interactiva, rotación automática de la pantalla, pantalla atenta, captura con 3 dedos. El tercer punto a destacar es su sistema operativo. Si querés disfrutar de una interfaz rápida, básica y funcional, el Android 11 de este nuevo Motorola G60S sin duda que es la mejor opción. Cuenta además con la aplicación de Motorola en su versión completa, la cual podremos configurar diferentes gestos para encender la linterna, acceder a la cámara, alternar entre la cámara trasera y la delantera, silenciar el teléfono. También podemos acceder al menú de notificaciones utilizando el sensor de la huella en la parte trasera, el cual funciona realmente muy bien, aunque se ubica un poco alejado de nuestra mano debido al tamaño de este teléfono. Además cuenta con el potente procesador de MediaTek Helio G95, el cual te dará fantásticos resultados para gaming y para el multitarea diario, sumado a 6 GB de memoria RAM, 128 de memoria ROM, ampliables a 1 TB gracias a la inserción de una micro SD. Con toda esta combinación supera los 300.000 puntos de Antutu. El cuarto punto a favor y quizás uno de los más importantes de este teléfono es su batería de 5000 mAh, pero sobre todo su cargador de 50 watts que es el más potente de Motorola hasta el momento. Los tiempos de carga son realmente asombrosos y lograremos llegar al 100% en menos de 50 minutos. Además contamos con doble salida, USB tipo A y USB tipo C, pero solamente a través de esta segunda obtendremos la máxima potencia otorgada por este cargador. Es sabido que la carga rápida disminuye la vida útil de la batería, por lo tanto cuenta con una carga optimizada, el cual el teléfono reconoce los patrones de conexión y desconexión de nuestro teléfono y de esta forma administrará mucho más eficientemente la distribución de la energía suministrada a nuestro teléfono para alargar la vida útil de la batería. Además contamos con un modo de ahorro de batería adaptable, la cual irá detectando aplicaciones que agotan la batería y las desactivará. También disponemos de una protección contra sobrecarga. El quinto punto a destacar sin duda que son sus cámaras. Contamos con capacidad de grabar video en 4K con su sensor principal de 64 megapíxeles o en Full HD con estabilización. Siguiendo con el apartado de video, podemos hacer capturas en cámara lenta hasta 240 fps, también podemos hacer cámara rápida a 32x, utilizar las calcomanías de realidad aumentada que nos van a permitir crear efectos y unos emojis animados en 3D realmente muy llamativos, y también la captura doble, es decir que podemos utilizar la cámara trasera y delantera al mismo tiempo en un mismo video. Como extra podemos hacer una captura de nuestra pantalla y colocar nuestro rostro en un circulito sin necesidad de utilizar una aplicación externa. Podemos variar el tamaño y la posición de esta toma de la cámara frontal. Además que podemos utilizar tanto el sensor principal, el ultra angular y el macro para tomar video. Mientras que con la cámara frontal de 16 megapíxeles vamos a poder filmar con una resolución máxima de Full HD con estabilización. También tenemos el plus de contar con flash frontal tanto en fotografías como en video. En cuanto a la fotografía tenemos variadas opciones. Contamos con un modo retrato, también con el modo recorte, color directo, un modo nocturno en el cual se aumenta la exposición y a través de software mejoramos muchísimo la calidad y la luminosidad de las fotografías nocturnas, panorámica, una selfie grupal, podemos utilizar la ultra resolución del sensor de 64 megapíxeles, además podemos aplicar directamente filtros interactivos, además contamos con un completo modo Pro con el cual vamos a poder regular la temperatura de la luminosidad, la velocidad de obturación
También tenemos la posibilidad de regular el ISO desde 400 hasta 3200 y como extra podemos regular la exposición siempre y cuando la ISO esté en automático. El sexto punto a destacar es la conectividad de este nuevo Motorola G60S, ya que contamos con NFC, Dual Band Wi-Fi, Bluetooth 5.0, acceso a la red 4G LTE, conexión con dispositivos cercanos a través de Nearby, contamos externamente con el puerto jack de 3,5 mm y el USB tipo C, también accedemos a Wi-Fi Direct y podemos hacer una transmisión de nuestra pantalla. Y el séptimo punto, sin dudas, que es el precio, ya que este teléfono viene a competir en la gama media a un precio realmente muy competitivo dentro de un segmento cada vez más peleado y que ofrece más equipamiento por menor precio. Actualmente es la versión más económica del mercado en contar con un cargador rápido de 50 watts y una pantalla con 120 Hz de refresco. Pero no todo es color de rosa, ya que hay tres aspectos negativos que le restan bastantes puntos a este teléfono que ostenta ganarse un merecido lugar dentro de los teléfonos más vendidos de la gama media. El primero de ellos es que la pantalla no posee protección contra rayaduras ni ningún tipo de certificación tipo Gorilla Glass, por lo que dependeremos de un vidrio templado o un hidrogel para protegerla de posibles rayones. Hablando de la pantalla, si bien nombramos que posee muy buenos colores viéndola perpendicular, lamentablemente los colores de este tipo de paneles al inclinarlos perdemos bastante luminosidad y no se disfruta tanto. Por un lado tenemos una muy buena tasa de refresco y por el otro tenemos un brillo y unos colores que podrían ser mejorables. El segundo punto negativo fue la estabilización digital de los videos. Pareciera que estuviera totalmente ausente esta estabilización y hace percibir como que los videos no terminan saliendo con la calidad que esperaríamos de un teléfono de gama media. Recordemos que en la competencia ya tenemos terminales con estabilización óptica por el mismo precio. Y el tercer punto en contra es su sistema operativo sumamente básico, el cual nos recuerda tranquilamente a un teléfono de mucho menor categoría, que hasta inclusive carece de galería, ya que la mayoría de las aplicaciones pertenecen a Google. Basta con desplegar el menú y ver que todo se acopla a los colores de la empresa de Google. En este rango de productos tranquilamente podríamos esperar una capa de personalización un poquito más completa que nos permita hacer que la interfaz del teléfono sea un poco más interactiva y personalizable. Muy bien amigos, estos son los 7 puntos que a mi parecer son los más fuertes de este nuevo teléfono de Motorola y los 3 por los cuales realmente dudaría en comprarlo. Te invito a que dejes en los comentarios cuáles son los puntos que más te gustaron o lo que más te decepcionaron de este teléfono. Si te gustó este video te invito a que le dejes un like, algún comentario y que te suscribas al canal. Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima.